Los embutidos de Don Ramiro Durango, México. Noviembre de 1966. El viento seco del desierto arrastraba polvo por las calles empedradas de San Miguel del Mezquital, un pueblo olvidado entre las montañas de Durango, donde el silencio era una forma de sobrevivir. Las casas de adobe se alineaban como dientes careados a lo largo de la calle principal, y en el centro del pueblo, como un corazón palpitante de prosperidad inexplicable, se alzaba la carnicería de don Ramiro Castellanos. María Elena Flores caminaba con prisa esa mañana, sus zapatos gastados golpeando el pavimento irregular, mientras el sol apenas comenzaba a calentar las piedras frías de la noche anterior. Llevaba 3 semanas buscando a su hermano menor, Javier, un muchacho de 17 años, que había desaparecido sin dejar rastro después de su turno en el aserradero. La policía local le había dicho lo mismo que a todas las familias que llegaban con fotografías arrugadas y ojos hinchados de tanto llorar. Seguramente se fue al norte, señora. Los jóvenes ya no quieren quedarse en estos pueblos muertos. Pero María Elena conocía a su hermano. Conocía su miedo a lo desconocido, su amor por su madre enferma, su promesa de nunca abandonarlas. La carnicería de don Ramiro abría temprano, siempre a las 6 de la mañana, y ya había una fila de clientes esperando. El olor característico de los embutidos recién curados invadía la cuadra entera, un aroma intenso y penetrante que los habitantes del pueblo habían aprendido a asociar con la calidad excepcional de los productos de don Ramiro. Sus jamones eran famosos en toda la región, tan codiciados que venían compradores desde Torreón, desde Chihuahua, incluso desde la capital. Nadie sabía exactamente cuál era su secreto, pero todos juraban que nunca habían probado nada igual. Don Ramiro Castellanos era un hombre corpulento de casi 60 años, con manos grandes como palas y una sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos pequeños y oscuros. Había llegado al pueblo 15 años atrás, cuando San Miguel del Mezquital era aún más pobre de lo que era ahora, y había comprado el viejo local abandonado que había sido una herrería. Con dinero que nadie supo de dónde había sacado, transformó el lugar en la carnicería más próspera que el pueblo hubiera visto jamás. Empleaba a más de una docena de personas, la mayoría jóvenes sin futuro, que encontraban en él un patrón generoso, aunque estricto, muy estricto. María Elena entró a la tienda esquivando a los clientes que salían con paquetes envueltos en papel marrón manchado de grasa. El interior era impecablemente limpio, con azulejos blancos que reflejaban la luz de los fluorescentes y vitrinas de cristal donde se exhibían las carnes. Chorizo rojo intenso, morcilla casi negra, lomo adobado, y por supuesto los famosos jamones que colgaban del techo como frutos oscuros de un árbol perverso. «Buenos días, señorita Flores». La voz de don Ramiro era grave y controlada, como el gruñido de un animal satisfecho. Estaba detrás del mostrador, con su delantal blanco inmaculado a pesar de la hora temprana. «¿En qué puedo servirle hoy?» «Don Ramiro». María Elena se acercó al mostrador. Sus manos temblaban ligeramente al sacar del bolso una fotografía arrugada. «Vengo a preguntarle si ha visto a mi hermano, Javier. Trabajaba algunas veces aquí haciendo entregas. ¿Lo recuerda?» Los ojos de don Ramiro se entrecerraron levemente al mirar la fotografía, un gesto casi imperceptible, pero María Elena lo captó. Había algo en esa mirada, algo que hizo que un escalofrío le recorriera la espalda a pesar del calor que comenzaba a apretar. «Javier Flores, claro que lo recuerdo. Buen muchacho, aunque algo distraído. No lo he visto en semanas, señorita». «¿Ha desaparecido?» «Hace 3 semanas», respondió María Elena, estudiando cada expresión en el rostro carnoso del carnicero. «La última vez que alguien lo vio fue aquí, en su carnicería.
Doña Socorro dice que vino a recoger su pago. Don Ramiro se limpió las manos en el delantal con movimientos lentos, deliberados. Así es, vino por su dinero. Le pagué y se fue. Eso fue todo. Tal vez decidió irse a buscar mejor suerte en otro lado, como tantos otros muchachos. Mi hermano no se iría sin despedirse. No así. Algo le pasó. El mundo es peligroso, señorita Flores. Hay muchas cosas malas allá afuera. Narcos, bandidos, gente sin escrúpulos, un muchacho solo en los caminos. Dejó la frase suspendida en el aire, cargada de una amenaza apenas velada. María Elena sintió la presión de las miradas de los otros clientes, todos conocidos del pueblo que habían dejado de hablar para escuchar. En San Miguel del Mezquital, don Ramiro no era solo un comerciante próspero, era un benefactor. Había pagado operaciones médicas, funerales, había dado trabajo cuando no lo había. Cuestionarlo era cuestionarse el orden establecido, y en pueblos como ese, el orden era lo único que separaba a las personas de la desesperación total. Gracias por su tiempo, don Ramiro, dijo finalmente María Elena, guardando la fotografía. Pero antes de irse, sus ojos se fijaron en algo que la dejó helada. En la pared del fondo, junto a la puerta que llevaba al cuarto de procesamiento, colgaba una chaqueta de mezclilla desgastada. Una chaqueta exactamente igual a la que Javier usaba todos los días, con el mismo parche de una banda de rock cosido en la espalda. Don Ramiro siguió su mirada, y su sonrisa se ensanchó, mostrando dientes amarillentos. ¿Necesita algo más, señorita? No, gracias, susurró María Elena, y salió de la tienda con el corazón golpeándole las costillas. El resto del día lo pasó haciendo preguntas, tocando puertas, buscando a alguien que tuviera el valor de hablar. En un pueblo de 3000 habitantes, los secretos eran imposibles de guardar. Pero había secretos que la gente prefería no conocer, verdades que era mejor dejar enterradas bajo capas de conveniencia y miedo. Fue al caer la tarde cuando encontró a Esteban Ruiz, un hombre de 40 años que había trabajado en la carnicería durante casi una década antes de renunciar abruptamente 6 meses atrás. Lo encontró en un bar de mala muerte en las afueras del pueblo, bebiendo mezcal barato, como si quisiera ahogar algo más que la sed. No quiero hablar de don Ramiro, fue lo primero que dijo cuando María Elena mencionó el nombre. Sus manos temblaban al sostener el vaso, y había en sus ojos esa mirada hueca de quien ha visto cosas que no debería haber visto. Mi hermano está desaparecido. Usted trabajó ahí, tiene que saber algo. No sé nada, y si supiera algo, no lo diría. Hay cosas que es mejor no saber, muchacha. Hay cosas que te destrozan si las sabes. Por favor. María Elena se sentó frente a él, su voz quebrándose. Es mi hermano. Solo tiene 17 años. Su mamá está enferma del corazón. No va a sobrevivir si no lo encuentra. Esteban bebió otro trago largo, el mezcal quemándole la garganta. Miró alrededor del bar semivacío, asegurándose de que nadie los escuchara. Cuando habló, su voz era apenas un susurro ronco. Yo vi cosas en esa carnicería, cosas que no tienen explicación. Don Ramiro tiene un cuarto en la parte de atrás, donde nadie puede entrar, ni siquiera los que llevamos años trabajando ahí. Él guarda la llave siempre consigo, pero una noche, hace como 7 meses, me quedé trabajando hasta tarde. Don Ramiro pensó que ya me había ido, pero yo estaba en el almacén revisando un pedido. Lo escuché entrar al cuarto ese, y escuché cosas. ¿Qué cosas? Sonidos. ¿Cómo? Como si estuviera cortando algo. Y el olor, Dios mío, el olor. No era como el olor normal de la carnicería. Era algo distinto, algo que me hizo vomitar ahí mismo. Y después lo vi salir arrastrando algo envuelto en plástico, algo grande, del tamaño de una persona. María Elena sintió que el mundo se inclinaba a su alrededor.
¿Una persona? No lo sé. No quiero saberlo. Al día siguiente renuncié. Le dije que mi esposa estaba enferma, que necesitaba cuidarla. Don Ramiro me miró con esos ojos suyos y me dijo: «Espero que sepas guardar secretos, Esteban. La gente que no sabe guardar secretos tiene una vida muy corta en este pueblo. No ha pasado un solo día en que no piense en esas palabras. ¿Por qué no le dijiste nada a la policía?» Esteban soltó una carcajada amarga. «¿A la policía? El comandante Medina come gratis en la carnicería de don Ramiro 3 veces por semana. El presidente municipal recibe cajones de jamones cada Navidad. La mitad del pueblo le debe favores. ¿Quién va a investigarlo? Aquí no hay justicia, muchacha. Aquí solo hay supervivencia». María Elena salió del bar con más preguntas que respuestas. La noche había caído sobre San Miguel del Mezquital como una manta pesada y oscura, y las calles estaban casi desiertas. Mientras caminaba de regreso a su casa, no podía dejar de pensar en los jamones que colgaban del techo de la carnicería, en el olor penetrante que llenaba la cuadra, en la sonrisa de don Ramiro que nunca alcanzaba sus ojos. Durante las siguientes semanas, María Elena se convirtió en una presencia constante en el pueblo, siempre preguntando, siempre buscando. Había algo que todos sabían, pero nadie quería decir: los desaparecidos. En los últimos 5 años, más de 20 personas habían desaparecido en San Miguel del Mezquital y los pueblos cercanos. Siempre jóvenes, siempre entre 15 y 25 años, siempre sin dejar rastro. La explicación oficial era siempre la misma. Se habían ido al norte, buscando el sueño americano. Pero María Elena había empezado a notar un patrón. Todos, absolutamente todos los desaparecidos, habían tenido alguna conexión con la carnicería de don Ramiro. Cada nombre que descubría era como una puñalada. Carmen Delgado, 19 años, trabajaba limpiando la carnicería los fines de semana. Desaparecida en marzo de 1964. Sus padres recibieron una carta supuestamente de ella desde Tijuana, pero la madre juró que no era su letra. Miguel Ángel Soto, 23 años, hacía entregas para don Ramiro. Desapareció en julio de ese mismo año, después de mencionar que había visto algo extraño en el almacén. Rosa María Gutiérrez, 16 años, vendía tortillas a la carnicería cada mañana. Nadie la volvió a ver después de agosto de 1965. La lista seguía y seguía. Cada nombre era una historia truncada, una familia destrozada, un futuro robado. María Elena comenzó a crear un mapa en su pequeño cuarto, conectando los nombres con fechas y circunstancias. El patrón era innegable. Cada desaparición coincidía con periodos de mayor producción en la carnicería, especialmente antes de las fiestas patronales, Navidad y Semana Santa, cuando la demanda de jamones curados alcanzaba su punto máximo. Pero no todos en el pueblo estaban dispuestos a escuchar. Doña Refugio, la dueña de la tienda de abarrotes, la confrontó una tarde en la plaza. «¿Qué estás tratando de hacer, muchacha? Don Ramiro es un hombre bueno. Pagó la operación de mi nieto cuando nadie más podía hacerlo. ¿Y tú vienes aquí a difamarlo con tus historias locas?» «No son historias locas, doña Refugio. Son personas reales que han desaparecido. ¿No le importa la verdad?» «La verdad». La anciana escupió la palabra como si fuera veneno. «La verdad es que este pueblo estaba muriendo antes de que don Ramiro llegara. No había trabajo. No había esperanza. Él nos dio ambas cosas. Si algunos muchachos decidieron irse a buscar fortuna en otro lado, ese es su problema, no el de don Ramiro». Era la misma respuesta en diferentes variaciones. El pueblo había construido su precaria prosperidad sobre los cimientos de la carnicería de don Ramiro, y estaban dispuestos a ignorar cualquier verdad incómoda para proteger esa prosperidad. Era más fácil creer que los jóvenes se habían ido que enfrentar la posibilidad de que algo más siniestro estaba sucediendo.
María Elena también descubrió que no era la primera en hacer preguntas. 3 años atrás, un periodista de Durango había venido al pueblo investigando las desapariciones. Se llamaba Roberto Salazar y había estado haciendo preguntas incómodas, hablando con familias, revisando archivos. Una semana después de su llegada, su cuerpo fue encontrado en una barranca a 30 kilómetros del pueblo. La policía dictaminó que había sido un accidente, que probablemente había perdido el control de su coche en un camino peligroso. Pero su viuda insistía en que Roberto era un conductor experimentado que conocía bien esas carreteras. Nadie la escuchó. El miedo era palpable en San Miguel del Mezquital. No era el miedo abierto y ruidoso que viene con la violencia visible, sino algo más insidioso, más profundo. Era el miedo de hacer la pregunta equivocada, de saber demasiado, de romper el delicado equilibrio que mantenía al pueblo funcionando. Era el miedo que hace que la gente mire hacia otro lado, que prefiera la ignorancia cómoda sobre la verdad demoledora. Pero María Elena ya había cruzado el punto de no retorno. Había visto la chaqueta de Javier colgando en la carnicería. Había sentido la mentira en las palabras de don Ramiro. Su hermano estaba muerto. Lo sabía en lo más profundo de su ser. Y si no hacía algo, si no encontraba la verdad, entonces su muerte no habría significado nada. Sería solo otro nombre en una lista interminable de personas olvidadas, consumidas por un pueblo que prefería su propia comodidad sobre la justicia. Una tarde, mientras revisaba viejos periódicos en la biblioteca municipal, encontró una nota de hace 10 años sobre un accidente en Mazatlán. Ramiro Castellanos, entonces con 48 años, había estado involucrado en un escándalo relacionado con una carnicería que supuestamente vendía carne en mal estado. Las autoridades habían cerrado el negocio, pero nunca hubo cargos formales. Castellanos había desaparecido de Mazatlán y reaparecido en San Miguel del Mezquital un año después, con dinero suficiente para comprar el local y establecerse como el carnicero más próspero de la región. Pero era otra nota, más vieja aún, la que hizo que el estómago de María Elena se revolviera. Una noticia de Guadalajara, de 1952, sobre un hombre llamado Ramiro Castellanos Vélez, que había sido investigado por la desaparición de varios indigentes en el barrio de Analco. El caso nunca se resolvió por falta de evidencias, pero el hombre había huido de la ciudad antes de que lo pudieran arrestar. La fotografía era borrosa, pero María Elena habría reconocido esos ojos pequeños y oscuros en cualquier parte. La bibliotecaria, una mujer mayor llamada profesora Alicia, se acercó mientras María Elena estudiaba los artículos con manos temblorosas. «Veo que encontraste los archivos viejos», dijo en voz baja, mirando nerviosamente hacia la puerta vacía de la biblioteca. «¿Usted sabía?», preguntó María Elena, incapaz de ocultar la acusación en su voz. La profesora Alicia suspiró profundamente, sus hombros hundiéndose como si llevara un peso invisible. Sospechaba. Hace años, cuando don Ramiro llegó al pueblo, algo en él me pareció familiar. Recordaba haber leído sobre un caso en Guadalajara cuando yo era joven, estudiando en la universidad, pero no tenía pruebas. Y cuando mencioné mis sospechas al presidente municipal, me dijeron que no causara problemas, que San Miguel necesitaba inversionistas, no rumores. Y simplemente lo dejó estar, sabiendo lo que podría ser. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas arrugadas de la profesora. «Soy una cobarde, María Elena, lo sé, he vivido con esa vergüenza cada día durante 15 años. Cada vez que veo a una madre buscando a su hijo desaparecido, pienso, tal vez si hubiera hablado más fuerte, si hubiera insistido, si hubiera tenido más valor. Pero tengo miedo, todavía tengo miedo». María Elena sintió su rabia inicial comenzar a disiparse, reemplazada por una tristeza profunda. La profesora Alicia no era el enemigo.
Era otra víctima del mismo sistema que permitía que hombres como don Ramiro prosperaran. Un sistema construido sobre el silencio, sostenido por el miedo, perpetuado por la complicidad de personas buenas que simplemente estaban demasiado asustadas para hacer lo correcto. ¿Hay más información?, preguntó María Elena finalmente. ¿Algo que pueda ayudarme? La profesora Alicia asintió lentamente. Hay rumores, historias que he recopilado a lo largo de los años. Nada concreto, nada que puedas llevar a la policía, pero patrones. En Guadalajara, los indigentes desaparecidos eran siempre hombres jóvenes y saludables. En Mazatlán, antes de que cerraran su negocio, hubo quejas de clientes que juraban haber encontrado cosas extrañas en la carne. Huesos que no parecían de cerdo, tejidos de textura inusual, pero las muestras desaparecieron antes de que pudieran ser analizadas. Alguien con conexiones protegió a don Ramiro entonces, y alguien lo está protegiendo ahora. María Elena pasó el resto de la tarde en la biblioteca, leyendo cada artículo que la profesora Alicia había guardado en secreto durante años. Era una cronología del horror, un rastro de sangre que se extendía a través de décadas y cientos de kilómetros. Don Ramiro no era simplemente un asesino. Era un depredador sofisticado que había perfeccionado su método, que había aprendido cómo usar el sistema en su favor, cómo convertir la desesperación de comunidades pobres en su protección. Cuando finalmente salió de la biblioteca, ya había oscurecido. Las calles de San Miguel del Mezquital estaban casi desiertas, iluminadas apenas por farolas viejas que parpadeaban de manera irregular. María Elena caminaba rápido, sus pasos resonando en el pavimento vacío, sintiendo como si miles de ojos la observaran desde las ventanas oscuras. Fue entonces cuando escuchó los pasos detrás de ella, pesados, deliberados, acercándose. Se dio la vuelta y vio dos figuras saliendo de las sombras. Eran Tomás y Raúl, dos de los trabajadores de don Ramiro, hombres grandes con rostros endurecidos por años de trabajo físico. «Señorita Flores», dijo Tomás. Su voz era áspera, pero no necesariamente amenazante. «Don Ramiro dice que ha estado haciendo muchas preguntas. ¿Tengo derecho a buscar a mi hermano?» «Por supuesto que sí. Pero sus preguntas están molestando a mucha gente. Están causando problemas para el negocio. Don Ramiro es un hombre paciente, pero su paciencia tiene límites». María Elena sintió su corazón acelerarse, pero mantuvo su voz firme. «¿Es una amenaza?» Raúl, quien hasta entonces había permanecido callado, habló. «Es un consejo. Este pueblo no es seguro para gente que no sabe cuándo dejar de hacer preguntas. Cosas malas les pasan a las personas curiosas. ¿Cómo le pasó al periodista hace 3 años? Los dos hombres se miraron entre sí, algo pasando entre ellos que María Elena no pudo interpretar. Tomás dio un paso adelante y María Elena retrocedió, su espalda chocando contra la pared de un edificio. Ese periodista era un tonto que no entendía cómo funcionan las cosas aquí. No entendía que algunas verdades son mejores dejándolas enterradas. ¿Eres tonta tú también, María Elena? «Mi hermano está muerto», dijo María Elena, su voz quebrándose finalmente. «Sé que está muerto y sé que don Ramiro tuvo algo que ver. No voy a detenerme hasta encontrar la verdad». Tomás suspiró. Y por un momento, María Elena vio algo en sus ojos. ¿Tristeza? ¿Culpa? ¿Arrepentimiento? Entonces que Dios te ayude, muchacha, porque nadie más lo hará. Los dos hombres se fueron, sus pasos resonando en la noche. María Elena se quedó temblando contra la pared, las lágrimas finalmente brotando. Estaba completamente sola en esto, sola contra don Ramiro, contra su dinero, contra su influencia,
contra un pueblo entero dispuesto a sacrificar la verdad por la conveniencia. Don Ramiro no era solo un carnicero, era un depredador que había perfeccionado su método durante décadas, moviéndose de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, siempre un paso adelante de la justicia, siempre protegido por la conveniencia y el miedo de las comunidades que lo acogían. María Elena sabía que tenía que actuar, pero también sabía que no podía hacerlo sola. Necesitaba evidencias, necesitaba algo que fuera tan irrefutable que ni siquiera el comandante Medina pudiera ignorarlo. Y solo había un lugar donde podría encontrar esas evidencias: el cuarto cerrado de la carnicería. La oportunidad llegó 3 semanas después, durante las fiestas patronales del pueblo. Don Ramiro siempre cerraba la carnicería esos días para participar en las celebraciones, y María Elena sabía que esa podría ser su única oportunidad. Pasó días preparándose, estudiando los movimientos de los trabajadores, memorizando los horarios de las patrullas policiales, planeando cada detalle como si su vida dependiera de ello, porque probablemente así era. La noche de la fiesta, el pueblo se transformaba. Las calles se llenaban de música, vendedores ambulantes, borrachos tambaleándose, familias paseando. Los fuegos artificiales explotaban en el cielo, sus destellos de colores iluminando brevemente las caras sonrientes de la gente. Era como si, por una noche, todos pudieran olvidar la oscuridad que acechaba bajo la superficie de San Miguel del Mezquital. María Elena esperó hasta las 2 de la mañana, cuando incluso los borrachos más persistentes comenzaban a irse a casa. Se vistió completamente de negro, guardó sus herramientas en una mochila pequeña y salió de su casa con el corazón golpeándole las costillas con tanta fuerza que temió que alguien pudiera escucharlo. El callejón trasero que llevaba a la parte de atrás de la carnicería estaba oscuro y silencioso, el sonido distante de la banda de música siendo lo único que rompía el silencio. María Elena se movió con cuidado, evitando los charcos y la basura, sus manos temblando mientras sacaba las herramientas que había conseguido: un destornillador, una palanca pequeña, un martillo envuelto en trapos. La cerradura era vieja y oxidada, y María Elena había aprendido a forzar puertas durante sus años trabajando en la ciudad antes de tener que regresar al pueblo para cuidar a su madre. Le tomó menos de 5 minutos abrir la puerta trasera, pero cada segundo se sentía como una eternidad. Cada sonido la hacía congelarse, segura de que alguien la había escuchado, de que en cualquier momento aparecería don Ramiro o uno de sus trabajadores. Cuando finalmente logró abrir la puerta y entrar al almacén frío y oscuro, tuvo que obligarse a respirar. El olor la golpeó como una pared física: carne curada, sangre vieja, químicos de limpieza y debajo de todo eso algo más. Algo dulzón y pútrido que hizo que su estómago se revolviera. Usó su linterna pequeña para iluminar el camino, moviéndose con cuidado entre los ganchos donde colgaban las carnes. Los jamones se mecían ligeramente con la corriente de aire que entraba por la puerta abierta, sus sombras proyectándose en las paredes como figuras danzantes en un ritual macabro. María Elena tuvo que detenerse varias veces para controlar el pánico que amenazaba con paralizarla, recordándose que estaba haciendo esto por Javier, por todas las víctimas, por la verdad que nadie más estaba dispuesto a buscar. La puerta del cuarto prohibido estaba al fondo, una puerta de metal pesado con 3 cerraduras diferentes. María Elena sabía que no podría abrirla, no con las herramientas que tenía, no sin hacer ruido que alertaría a todo el pueblo. Pero había estudiado la construcción del edificio, había hablado con el viejo que había sido dueño de la herrería antes de que don Ramiro comprara el local. Las paredes laterales no eran de concreto, sino de adobe viejo, el mismo material que se usaba en todas las construcciones antiguas del pueblo. Se movió hacia la pared adyacente
y comenzó a trabajar. El adobe era más duro de lo que esperaba, compactado por décadas de peso y humedad. Cada golpe del martillo, incluso amortiguado por los trapos, sonaba terriblemente fuerte en sus oídos. Trabajaba en ráfagas, golpeando varias veces y después deteniéndose para escuchar, asegurándose de que nadie venía. El sudor le corría por la frente y la espalda a pesar del frío del almacén. Sus manos sangraban donde las ampollas se habían reventado y después se habían convertido en cortes abiertos. Sus músculos gritaban por el esfuerzo sostenido, pero no podía detenerse. No después de haber llegado tan lejos. Le tomó casi 1 hora hacer un agujero lo suficientemente grande. Ladrillos de adobe cayeron al otro lado con sonidos sordos que la hicieron encogerse cada vez. Cuando finalmente el agujero fue lo suficientemente grande para pasar, María Elena se detuvo un momento, su linterna iluminando el borde irregular de la abertura. Una parte de ella, una parte cobarde que todavía quería creer que todo esto era un error, que don Ramiro era inocente, esa parte quería darse la vuelta y salir corriendo. Pero la imagen del reloj de Javier, de su chaqueta colgada en la pared de la carnicería, eso la impulsó hacia adelante. Se agachó y pasó a través del agujero, sus ropas enganchándose en los bordes ásperos del adobe, una astilla cortándole la mejilla. Lo que encontró del otro lado le hizo caer de rodillas y vomitar hasta que no le quedó nada en el estómago. El cuarto era grande, mucho más grande de lo que parecía desde afuera. Debía haberse extendido debajo de los edificios adyacentes, excavado en secreto durante años. Las paredes estaban cubiertas de azulejo blanco, pero el blanco estaba manchado de algo oscuro que podría haber sido herrumbre o podría haber sido sangre vieja. Manchas que ninguna cantidad de limpieza había podido eliminar completamente, testimonios silenciosos de lo que había sucedido en ese lugar. En el centro del cuarto había una mesa de acero inoxidable, del tipo que se usa en morgues, con canales tallados en la superficie para drenar líquidos. La mesa estaba ligeramente inclinada, diseñada para que todo fluyera hacia un desagüe en el suelo. Alrededor de la mesa, colgando de ganchos en la pared y organizados meticulosamente en un tablero, había instrumentos. Cuchillos de todos los tamaños y formas, desde pequeños cuchillos de deshuesar hasta machetes pesados, sierras para hueso con dientes oxidados, ganchos de carnicero, herramientas que María Elena no podía ni quería identificar. Todo estaba dispuesto con una precisión casi quirúrgica, cada herramienta en su lugar, limpia y afilada, esperando su próximo uso. Pero lo peor, lo que hizo que su mente se fragmentara en pedazos de horror incomprensible, eran los contenedores. Docenas, quizás cientos de contenedores plásticos apilados contra la pared del fondo, formando una pirámide macabra de 3 metros de altura. Cada contenedor estaba etiquetado meticulosamente con fechas, números y a veces iniciales. Era la contabilidad de un monstruo, un registro cuidadoso de sus atrocidades. María Elena se obligó a acercarse con las piernas temblorosas, cada paso requiriendo toda su fuerza de voluntad. Sus manos temblaban violentamente mientras alcanzaba uno de los contenedores más recientes, uno marcado con la fecha de hace 3 semanas, justo cuando Javier había desaparecido. Abrió el contenedor. Grasa. Estaba lleno de grasa blanca y amarillenta, solidificada en una masa gelatinosa. Pero no era grasa de cerdo. María Elena había crecido en el campo, había ayudado a su abuela a hacer chicharrones desde que tenía 5 años. Conocía la diferencia entre la grasa de cerdo, de res, de cualquier animal común. Esta era diferente. La textura era más suave, más fina, con un color ligeramente diferente. Y el olor, ese olor dulzón y vagamente familiar que le recordaba a... No,
No podía pensar en eso, no podía permitir que su mente completara esa conexión, porque si lo hacía, se volvería loca ahí mismo. Pero los contenedores no guardaban secretos. Cada uno tenía una etiqueta, y María Elena comenzó a leer MS 120764, 18, 5 kilos, RG 230865, 14, 2 kilo, TAF 28 10 66 21, 3 kilos, Gil, F. Javier Flores, 21 kilos y 300 gramos de grasa humana, extraída del cuerpo de su hermano de 17 años, pesada y etiquetada como cualquier otro producto, reducida a números en el inventario de un monstruo. María Elena cayó de rodillas. El contenedor se le resbaló de las manos y se estrelló contra el suelo, la grasa esparciéndose en grumos amarillentos. Un sonido salió de su garganta, algo entre un gemido y un grito, un sonido que no parecía humano, porque la humanidad no tenía palabras para este tipo de dolor. Sus manos buscaban frenéticamente entre los contenedores, leyendo cada etiqueta, cada fecha, cada inicial. Carmen Delgado, 15, 8 kilos. Miguel Ángel Soto, 19, 2 kilos. Rosa María Gutiérrez, 13, 1 kilos. Cada número era una vida, cada contenedor un ataúd. Años de crímenes documentados meticulosamente, una colección orgullosa de un depredador que ni siquiera se molestaba en esconder sus trofeos porque sabía que nadie vendría a buscarlos. En la esquina del cuarto, colgada en perchas como en una tienda de ropa macabra, estaba la ropa de las víctimas. La chaqueta de Javier que María Elena había reconocido estaba ahí, junto con docenas de otras prendas, camisas, pantalones, zapatos, incluso objetos personales como relojes, pulseras, fotografías. Cada prenda, un testimonio silencioso de una vida arrebatada, de una persona reducida a ingrediente, a producto, a mercancía. María Elena se arrastró hacia la pila de ropa, sus piernas ya no podían sostenerla. Separó cada pieza con manos temblorosas, buscando algo, cualquier cosa que pudiera identificar a su hermano de manera definitiva, más allá del código en el contenedor. Y entonces lo encontró. El reloj de su abuelo, el que Javier nunca se quitaba, con las iniciales JF grabadas en la parte de atrás del caso. La correa de cuero estaba rota, desgarrada, como si se la hubieran arrancado a la fuerza de la muñeca. También encontró otras cosas. La medalla de la Virgen de Guadalupe que Carmen Delgado llevaba siempre. El anillo de graduación de Miguel Ángel Soto. La pulsera de quinceañera de Rosa María Gutiérrez. Cada objeto era una historia, una vida, un futuro que nunca se materializaría. Pero había más. En una esquina del cuarto, escondido detrás de los contenedores de grasa, María Elena encontró algo que hizo que su sangre se congelara. Era una libreta, un registro escrito a mano con la caligrafía precisa y anticuada de Don Ramiro. No eran solo números y fechas, eran recetas. Instrucciones detalladas sobre cómo preparar diferentes cortes, qué partes del cuerpo humano producían la mejor grasa para curar jamones, cuánto tiempo debía durar el proceso de curado, qué especias usar para enmascarar cualquier sabor inusual. Era la libreta de un maestro artesano, documentando décadas de perfeccionar su técnica. Había entradas de Guadalajara en los años 50, de Mazatlán en los 60 y ahora de San Miguel del Mezquital. Cada entrada incluía observaciones. Sujeto masculino, 19 años, complexión delgada, grasa excelente pero escasa. Sujeto femenino, 22 años, ligeramente obesa, abundante grasa de calidad inferior. Sujeto masculino, 17 años, atlético, grasa de calidad excepcional, ideal para jamones premium. Ese último era Javier. Don Ramiro había evaluado a su hermano como un ganadero, evaluaría una res, juzgando la calidad de su carne y decidiendo que era lo suficientemente bueno
para convertirse en producto premium. El grito que escapó de la garganta de María Elena fue primigenio, un sonido de dolor tan profundo que parecía venir desde el centro mismo de la tierra. Gritó hasta que su voz se quebró, hasta que sus cuerdas vocales no pudieron producir más sonido que un gemido ronco. Gritó por Javier, por Carmen, por Miguel Ángel, por Rosa María, por todas las víctimas cuyas vidas habían sido reducidas a entradas en una libreta, a números en etiquetas, a grasa en contenedores. No supo cuánto tiempo estuvo ahí, meciéndose en el suelo frío mientras sostenía el reloj de Javier contra su pecho. Podría haber sido minutos u horas. El tiempo había perdido significado en ese lugar donde la humanidad había sido procesada y empaquetada como cualquier otro producto. Pero eventualmente el sonido de pasos pesados la trajo de regreso a la realidad. «Sabía que vendrías». La voz de don Ramiro llenó el cuarto, tranquila y casi afectuosa. Estaba de pie en el umbral, con su delantal manchado y un cuchillo de carnicero en la mano. «Eres persistente como tu hermano». Él también hacía demasiadas preguntas. María Elena se puso de pie lentamente, su cuerpo entero temblando, pero su mente extrañamente clara. El miedo había dado paso a algo más frío, más duro. «¿Por qué? ¿Por qué?». Don Ramiro se rió, un sonido ronco y desagradable. «Porque funciona, porque la grasa humana tiene propiedades únicas. La conocí hace 30 años, trabajando en un rastro clandestino en Monterrey. Un viejo carnicero me enseñó el secreto. La grasa humana, especialmente de gente joven y saludable, cura la carne como nada más. Le da un sabor único, una textura incomparable. Mis jamones son los mejores de la región porque uso el mejor ingrediente. Mataste a mi hermano. Tu hermano era un recurso desperdiciado, un muchacho sin futuro, sin educación, condenado a una vida de miseria en este pueblo olvidado. Le di un propósito. Ahora es parte de algo más grande, algo que trae felicidad a cientos de personas. ¿No es eso mejor que morir viejo y amargado? Eres un monstruo. Soy un hombre de negocios, y tú, querida María Elena, te has convertido en un problema». Don Ramiro comenzó a avanzar hacia ella, el cuchillo reflejando la luz de la linterna. «Pero no te preocupes, tú también servirás un propósito. Eres joven, saludable, tu grasa será de la más alta calidad». María Elena retrocedió hasta que su espalda chocó contra la pared. No había salida excepto por el agujero por el que había entrado, y don Ramiro estaba entre ella y esa única vía de escape. Sus ojos buscaron desesperadamente alguna arma, algo que pudiera usar para defenderse. «La gente del pueblo nunca te creerá», continuó don Ramiro, disfrutando claramente el terror en los ojos de María Elena. «Soy su benefactor, su salvador. Les he dado trabajo, les he dado prosperidad. ¿Qué eres tú? Una mujer histérica buscando a un hermano que claramente se fue y no quiere regresar. Cuando desaparezcas, dirán lo mismo de ti, que te fuiste a buscar a Javier, que no pudiste soportar la pérdida. El pueblo tiene buena memoria para las cosas que quiere recordar, y muy mala memoria para las cosas que prefiere olvidar». Pero don Ramiro no conocía a María Elena. No sabía que había crecido viendo a su padre ser golpeado por sicarios porque no podía pagar las extorsiones. No sabía que había tenido que dejar la universidad para regresar a un pueblo que odiaba, para cuidar a una madre enferma que la culpaba por todos sus problemas. No sabía que María Elena había sobrevivido a cosas que habrían roto a personas más fuertes. Cuando don Ramiro se lanzó hacia ella, María Elena se agachó y rodó hacia un lado, sus manos cerrándose alrededor del mango de una sierra de carnicero que estaba en el suelo. El metal era pesado y frío en su mano. Don Ramiro se giró, más rápido de lo que un hombre de su tamaño debería poder moverse, pero María Elena ya estaba de pie.
la sierra levantada en posición defensiva. ¡Perra!, gruñó don Ramiro y se lanzó de nuevo. Lo que siguió fue brutal y caótico. María Elena se defendió con una ferocidad nacida de la desesperación absoluta. Cada golpe de la sierra alimentado por el dolor de su hermano muerto, por todas las vidas robadas, por la injusticia de un mundo que permitía que monstruos como don Ramiro prosperaran mientras los inocentes desaparecían sin dejar rastro. Don Ramiro era más fuerte, pero María Elena era más rápida y tenía más que perder. Cuando finalmente la sierra encontró su blanco, cortando profundo en el cuello de don Ramiro, el carnicero cayó de rodillas con los ojos muy abiertos por la sorpresa. La sangre brotaba entre sus dedos mientras trataba inútilmente de detener la hemorragia. «Tú no puedes», farfulló su voz ahogándose en su propia sangre. «Ya lo hice», respondió María Elena, sin una pizca de arrepentimiento en su voz. Don Ramiro Castellanos murió en el suelo de su cuarto secreto, rodeado por las evidencias de sus crímenes, ahogándose en la misma sangre que había derramado tantas veces sin remordimiento. María Elena salió del cuarto tambaleándose cubierta de sangre, sosteniendo la linterna con manos temblorosas. Sabía que tenía que actuar rápido. Regresó al cuarto, tomó fotografías de todo con la cámara que había traído: los contenedores de grasa, las herramientas, las prendas de las víctimas. Recolectó evidencias, metiéndolas en bolsas plásticas que había preparado. Y entonces salió de la carnicería y caminó directamente a la casa del padre Tomás, el único hombre en el pueblo en quien confiaba. El sacerdote, un hombre de 60 años con una reputación de incorruptible, abrió la puerta a las 4 de la mañana y encontró a María Elena cubierta de sangre, con los ojos salvajes pero la voz firme. «Padre, necesito que llame a las autoridades estatales, no al comandante Medina, a las autoridades estatales, y necesito que no deje que nadie entre a la carnicería hasta que lleguen». El padre Tomás, a su crédito, no hizo preguntas. Vio algo en los ojos de María Elena, algo que le dijo que había cruzado un umbral del que no se podía regresar. Hizo las llamadas. Cuando las autoridades estatales llegaron al amanecer, encontraron exactamente lo que María Elena había dicho que encontrarían: el cuarto secreto, los contenedores de grasa, las herramientas, las prendas de las víctimas, y el cuerpo de don Ramiro Castellanos, desangrado en el suelo. María Elena fue arrestada, naturalmente. Había matado a un hombre sin importar las circunstancias, pero las evidencias eran irrefutables. Los análisis de laboratorio confirmaron que la grasa en los contenedores era humana. Las prendas fueron identificadas, conectando a don Ramiro con al menos 18 desapariciones en los últimos 5 años. El escándalo explotó como una bomba en todo Durango y después en todo México. Los periódicos nacionales cubrieron la historia. El carnicero de San Miguel del Mezquital, los jamones de la muerte, el horror escondido en la carnicería más próspera de Durango. Las familias de las víctimas llegaron desde todos los rincones del estado, buscando respuestas, buscando justicia, buscando alguna forma de paz. El juicio fue un circo mediático. La defensa de María Elena argumentó legítima defensa, y las evidencias apoyaban su versión. Las familias de las víctimas la llamaron heroína. Los habitantes de San Miguel del Mezquital se dividieron. Algunos la apoyaban. Otros, especialmente aquellos que habían recibido favores de don Ramiro, la culpaban por destruir la paz del pueblo. El comandante Medina y el presidente municipal renunciaron bajo presión, aunque nunca se probó que supieran exactamente lo que don Ramiro estaba haciendo. Pero sabían que había algo mal y habían elegido no ver, y esa cobardía tenía un precio. María Elena fue declarada inocente después de 8 meses de juicio. Salió de la cárcel convertida en una persona diferente, endurecida por la experiencia, pero también extrañamente liberada.
Había mirado al monstruo a los ojos y había sobrevivido. Había encontrado la verdad que todos preferían ignorar y la había arrastrado a la luz, sin importar el costo. Pero la historia no terminó con su liberación. Los análisis de los jamones de don Ramiro revelaron trazas de grasa humana en varios lotes, lo que significaba que cientos, posiblemente miles de personas en toda la región habían consumido sin saberlo carne curada con restos humanos. La revelación causó una crisis de salud pública y psicológica. Gente que había elogiado los jamones de don Ramiro durante años, ahora vivía con el horror de saber que había estado comiendo. San Miguel del Mezquital nunca se recuperó realmente. El pueblo quedó marcado, estigmatizado. Los turistas dejaron de venir, los negocios cerraron, la gente se fue, la carnicería fue demolida. Pero su ausencia era una presencia constante, un recordatorio de lo que había estado sucediendo bajo las narices de todos. María Elena se quedó un tiempo más en el pueblo, cuidando a su madre hasta que falleció 6 meses después del juicio. El corazón finalmente rendido bajo el peso del horror de saber que su hijo había terminado en los jamones que ella misma había comido en las cenas de Navidad. Después del funeral, María Elena empacó sus pocas pertenencias y se fue, pero antes de irse, fue al cementerio donde habían enterrado los restos de las víctimas que pudieron ser identificados. La tumba de Javier era simple, una cruz de madera con su nombre y sus fechas. María Elena se arrodilló frente a ella, presionando su mano contra la tierra fresca. «Lo siento, hermanito», susurró. «Siento no haberte protegido. Siento que tuviera que pasar esto para que la gente finalmente viera, pero te prometo algo, tu muerte no fue en vano. Ya no más silencio, ya no más mirar para otro lado, ya no más sacrificar a los inocentes para mantener la paz de los cobardes». Se levantó, limpiándose las lágrimas. El viento del desierto soplaba fuerte, arrastrando el polvo rojo de Durango. El mismo polvo que había cubierto tantos secretos durante tanto tiempo. Pero los secretos tenían una forma de salir a la luz, eventualmente, y cuando lo hacían, quemaban todo a su paso. María Elena Flores dejó San Miguel del Mezquital ese día de diciembre de 1967, llevando consigo las cicatrices de lo que había vivido, pero también una determinación férrea. Se mudó a la Ciudad de México, donde comenzó a trabajar con organizaciones que buscaban a personas desaparecidas. Usó su historia, por más dolorosa que fuera, para ayudar a otros que estaban pasando por lo que ella había pasado. Los años pasaron, México cambió, pero los desaparecidos siguieron siendo una constante. Cada vez que María Elena veía un rostro en un cartel de «Se busca», veía a Javier. Cada vez que escuchaba a una madre llorar por un hijo que no regresaba, escuchaba su propio llanto, pero también vio cambios. Vio familias que se negaban a quedarse calladas, que salían a las calles a exigir justicia. Vio organizaciones formarse, coaliciones crearse, voces multiplicarse. El silencio, ese silencio que había permitido que don Ramiro operara durante tantos años, estaba siendo roto pedazo por pedazo. En 1985, casi 20 años después de los eventos de San Miguel del Mezquital, María Elena dio una entrevista en la televisión nacional. Tenía ahora 42 años. El cabello con hilos de plata, pero los ojos aún ardían con la misma intensidad que aquel día cuando había entrado al cuarto secreto. «La gente me pregunta si me arrepiento», dijo a la cámara. «Me preguntan si no era mejor dejar las cosas como estaban, mantener la paz del pueblo, dejar que don Ramiro siguiera siendo el benefactor generoso que todos creían conocer. Y mi respuesta es siempre la misma, no, porque esa no era paz. Era complicidad,
Era cobardía disfrazada de conveniencia y costaba vidas. Costó la vida de mi hermano y de 17 personas más que pudimos identificar y probablemente muchas más que nunca conoceremos. Los pueblos, como San Miguel del Mezquital, existen en todo México. Lugares donde todos saben algo, pero nadie dice nada. Donde los poderosos son intocables porque son útiles. Donde las víctimas son olvidadas porque recordarlas es incómodo. Pero yo les digo a todas las familias que están buscando a sus desaparecidos, no se rindan, no permitan que el silencio se los trague, no permitan que la conveniencia de otros valga más que la vida de sus seres queridos. La verdad es difícil, es dolorosa, destruye la ilusión de seguridad que tanto trabajo nos cuesta mantener. Pero es necesaria, porque sin verdad no hay justicia, y sin justicia no hay libertad. Y sin libertad todos somos prisioneros de nuestros propios miedos, alimentando a monstruos que prosperan en la oscuridad que nosotros mismos creamos. Las palabras de María Elena resonaron en un país que estaba comenzando a despertar de décadas de complicidad silenciosa. México en los años 80 estaba cambiando, cuestionando, resistiendo. Y aunque todavía faltaba mucho camino por recorrer, aunque los desaparecidos seguirían siendo una herida abierta en el corazón del país durante décadas, algo había cambiado. La gente estaba empezando a negarse a aceptar que las desapariciones eran normales, inevitables, el precio que había que pagar por la paz. San Miguel del Mezquital nunca volvió a ser lo que era. El pueblo se convirtió en un símbolo, en una advertencia. Cuando se hablaba de corrupción, de complicidad, de los peligros de preferir la conveniencia sobre la verdad, alguien siempre mencionaba al carnicero de San Miguel. Las nuevas generaciones crecieron conociendo la historia, aprendiendo de ella, jurando que no permitirían que algo así volviera a suceder. Pero María Elena sabía que las promesas son fáciles de hacer y difíciles de mantener. Sabía que en algún lugar, en algún pueblo olvidado, podría haber otro don Ramiro, otro depredador prosperando bajo el manto de la respetabilidad. Sabía que la batalla contra el silencio nunca terminaba realmente, que cada generación tenía que pelearla de nuevo. En 2003, a los 60 años, María Elena regresó a San Miguel del Mezquital por primera vez en más de 30 años. El pueblo era una sombra de lo que había sido. La población se había reducido a menos de 1000 habitantes, la mayoría ancianos que no tenían a dónde más ir. Las casas estaban abandonadas, las calles llenas de maleza. El edificio donde había estado la carnicería era ahora un lote vacío, pero todavía había flores frescas dejadas allí, una ofrenda anónima de alguien que no había olvidado. María Elena caminó por las calles donde había crecido, donde había jugado con Javier cuando eran niños, antes de que el mundo les enseñara que no todos los monstruos viven en cuentos de hadas. Se detuvo frente a lo que había sido su casa. También estaba abandonada, las paredes agrietadas, el techo parcialmente colapsado. Pero los recuerdos permanecían intactos. Las mañanas, ayudando a su madre a hacer tortillas, las tardes, viendo a Javier jugar fútbol en la calle, las noches, escuchando historias de su abuela sobre fantasmas y aparecidos que ahora parecían menos aterradores que la realidad que había enfrentado. En el cementerio, la tumba de Javier todavía estaba allí, la cruz de madera reemplazada por una de piedra que alguien había erigido, probablemente el padre Tomás, antes de morir. María Elena limpió las hojas secas que cubrían la lápida y se sentó en la tierra junto a su hermano. «He vivido 2 vidas, Javier», dijo en voz baja. «La vida antes de perderte y la vida después. La primera era ignorancia, la segunda es conocimiento, y no sé cuál era mejor, honestamente, pero sé que si tuviera que volver a hacerlo, haría exactamente lo mismo, porque mejor vivir en un mundo doloroso pero verdadero que en una mentira cómoda».
El viento soplaba suavemente entre las tumbas, llevando consigo el olor del desierto, de la tierra seca y las flores marchitas. México había cambiado tanto desde aquel noviembre de 1966, pero en muchos sentidos seguía siendo el mismo país, luchando las mismas batallas contra la corrupción, la impunidad, el silencio cómplice, pero también había algo más ahora. Había voces que se negaban a callarse, familias que se negaban a olvidar, organizaciones que se negaban a rendirse. Cada cartel de desaparecido era una declaración de guerra contra el olvido. Cada manifestación era un acto de resistencia contra la normalización de la violencia. Cada historia contada era una victoria contra el silencio. María Elena Flores murió en 2010, a los 67 años, rodeada de las familias que había ayudado durante décadas. Su funeral fue asistido por cientos de personas, todos aquellos cuyas vidas había tocado, todos aquellos a quienes había dado esperanza cuando no la tenían. En su tumba, junto a su nombre, grabaron las palabras que habían definido su vida después de aquella noche en la carnicería. Sin verdad, no hay justicia. Sin justicia, no hay libertad. La historia del carnicero de San Miguel del Mezquital sigue siendo contada hoy. Se ha convertido en leyenda, en advertencia, en símbolo. Hay quienes dicen que es exagerada, que los detalles se han distorsionado con el tiempo. Pero los registros están ahí, los documentos del juicio, las fotografías, los testimonios. La verdad permanece, incómoda e ineludible. Y en algún lugar, en algún rincón olvidado de México, podría haber otra persona haciendo las preguntas que nadie quiere escuchar, buscando las respuestas que todos prefieren ignorar, preparándose para enfrentar la verdad sin importar el costo. Porque esa es la lección que María Elena Flores dejó, que el silencio nunca es neutral, que la complicidad tiene un precio, y que a veces, para encontrar la luz, primero hay que estar dispuesto a mirar en la oscuridad más profunda. Los jamones de don Ramiro ya no cuelgan en ninguna carnicería, pero su sombra todavía se extiende sobre todos los lugares donde el poder protege a los depredadores, donde la conveniencia vale más que la vida, donde el silencio es el precio que se paga por una paz que nunca fue real. Y mientras haya personas desaparecidas, mientras haya familias buscando, mientras haya verdades enterradas bajo capas de miedo y complicidad, la historia de San Miguel del Mezquital seguirá siendo relevante, no como una reliquia del pasado, sino como un espejo del presente, un recordatorio de que los monstruos no siempre tienen cuernos y colmillos. A veces usan delantal blanco y sonríen mientras te venden el jamón más delicioso que hayas probado. Y a veces, el verdadero horror no está en lo que hacen los monstruos, sino en cuántas personas están dispuestas a mirar hacia otro lado mientras lo hacen.